Los has visto enamorarse, enfrentarse a lo desconocido e incluso negociar con la muerte. Todo dentro del inquietante mundo de 5 dimensiones de Rod Serling. Pero ¿qué pasó cuando las cámaras dejaron de rodar? Albert Salmi, el rostro intenso detrás de Execution y Cliffordville, no simplemente desapareció de Hollywood. Murió en un escalofriante asesinato-suicidio que dejó a los fans en shock. Y James Tarley, el niño que una vez iluminó la pantalla con su asombro infantil, tuvo un final trágico que apenas apareció en las noticias. No eran solo personajes, eran personas reales con historias reales. Y algunos de sus capítulos finales son más perturbadores que cualquier giro de The Twilight Zone. Rod Serling, como narrador. Rod Serling fue la voz, el rostro y el alma de The Twilight Zone, pero nunca quiso serlo. El mundo lo recuerda entrando en escena, cigarrillo en mano, guiándonos hacia relatos inquietantes con esa voz inolvidable. Pero detrás de cámaras, Serling se sentía profundamente incómodo. «Realmente no me gusta hacer la presentación», admitió en una entrevista de 1963. «Lo hago por defecto. Tengo que hacerlo». Con apenas 1,65 m y siempre tenso por los nervios, decía que en cámara parecía un boxeador estreñido. Palabras de su esposa, no suyas. La incomodidad de Serling no era simple vanidad. Nacía del dolor. Antes de The Twilight Zone, fue paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, boxeador de peso mosca y un hombre que había visto más muerte de la que la mayoría de los escritores podrían imaginar. El trauma de combate, ver amigos decapitados, arrastrados a tiroteos y hechos pedazos por explosiones, lo persiguió toda la vida. Esa oscuridad se filtró en sus guiones, donde usó la ciencia ficción como un velo para escribir sobre racismo, guerra e injusticia, temas que de otro modo los censores no habrían permitido. Luchó amargamente con ejecutivos de televisión que querían historias más seguras, resistiéndose a edulcorar la verdad. ¿El costo? Estrés constante. Fumar 4 cajetillas al día. Dolor crónico de rodilla por una herida de guerra. Y finalmente, un ataque al corazón fatal con solo 50 años, en 1975. Rod Serling nunca pensó que sería recordado. «La fama es efímera», dijo una vez. «Un año después de que este programa salga del aire, nunca recordarán quién soy. Robert McCord, como camarero / alguacil, /. Probablemente no reconocerías a Robert McCord si lo cruzaras en la calle. Pero si has visto The Twilight Zone, lo has visto docenas de veces, más que a cualquier otro actor en toda la serie». Nacido en 1915, McCord era una presencia silenciosa en los estudios de CBS, colándose en escenas como alguacil, cantinero o simplemente un hombre cruzando la calle. En total, apareció en al menos 67 episodios. Algunos dicen hasta 75. Y sin embargo, casi ninguno llevaba su nombre en los créditos. Su presencia discreta lo convirtió en el comodín definitivo. Fue el único actor, aparte de Rod Serling, en aparecer en las 5 temporadas de la serie original. A menudo interpretando múltiples papeles por episodio, se volvió una especie de hilo vivo que recorría la serie. De fondo, pero esencial. En el episodio de la temporada 2, 100 Yards Over the Rim, incluso tuvo diálogos. En otros, como Walking Distance, era una sombra que se te escapaba si parpadeabas. Pero siempre estaba ahí. Además, McCord no solo era actor, también trabajaba como doble y ocasionalmente como especialista para Cayuga Productions. Es probable que estuviera en el set de casi todos los episodios, a veces ganando apenas $125 por día. En un mundo de ganadores del Emmy y roba escenas, eligió permanecer anónimo por diseño. Robert McCord falleció el 1 de octubre de 1980. No hubo homenajes ni retrospectivas, pero los fans de The Twilight Zone ahora lo ven como algo más, una constante fantasmal en un mundo de realidades cambiantes.
James Turley como segundo bombero barra doble de Rance barra Jay Overholtz es uno de esos nombres de The Twilight Zone que se deslizan fuera de la historia, hasta que te das cuenta de que quizá tenga la historia real más inquietante del programa. No fue una estrella. No tuvo grandes discursos ni primeros planos icónicos, pero apareció silenciosamente en 8 episodios de la serie original, empezando por el primero de todos, Where is Everybody?, donde es solo una voz en la radio, y luego sigue apareciendo, médico, interno, pasajero de avión, vaquero, como si el universo insistiera en colocarlo una y otra vez dentro de la máquina de pesadillas de Serling. Y eso es lo que hace que su muerte golpee más fuerte. Overholtz no tuvo una larga carrera en Hollywood más allá de The Twilight Zone. Algunas apariciones en series antológicas, un pequeño papel en Gunsmoke, y luego su último crédito a principios de los años 60. Trabajaba, sobrevivía, se mezclaba con la multitud. Exactamente el tipo de actor del que dependía la televisión de entonces, pero que nunca celebraba. Luego, en 1966, murió en un choque frontal de autos. Al otro conductor, según se informó, se le imputó homicidio vehicular. Sin grandes titulares, sin regreso profesional, solo un final repentino en la carretera. Lo que los fans no pueden sacarse de la cabeza es la coincidencia. 2 de sus episodios de The Twilight Zone giraban en torno a autos y muerte de formas que hoy resultan crueles. En A Thing About Machines, la paranoia escala hasta un punto en el que incluso un coche se vuelve una amenaza. En The Jungle, Overholtz interpreta a un taxista y luego muere al volante en una escena escalofriante que suena como una advertencia. No predijo su destino, pero la coincidencia parece algo que Rod Serling habría escrito en un mal día. Un hombre que pasó años atravesando peligros ficticios solo para ser alcanzado por el real. Bon Taylor, como vendedor /Tig Bon Taylor, fue uno de esos actores raros cuyo rostro quizá no recuerdes, pero cuya presencia sin duda sentiste, especialmente si has visto The Twilight Zone. Apareció en 5 episodios, incluidos clásicos como Time Enough at Last y I Sing the Body Electric, interpretando a menudo a hombres frágiles y nerviosos, atormentados por las circunstancias. Taylor se especializaba en la desesperación silenciosa, y Rod Serling sabía exactamente cómo utilizarlo. Fuera de pantalla, Taylor llevó una vida tranquila, lejos del foco mediático. Nacido en Boston en 1910, sirvió en inteligencia del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo obras didácticas antes de dedicarse al teatro y la televisión. A pesar de no tener papeles protagónicos, construyó un currículum sólido en docenas de series antológicas y westerns. En Psycho, fue el jefe de Marion Crane. En Cat on a Hot Tin Roof, aportó matices a una película llena de gigantes. Aunque rara vez se le atribuyó estatus de estrella, Taylor fue nominado 2 veces al Emmy a comienzos de los años 50 y trabajó de forma constante durante décadas. Nunca fue noticia por escándalos, lo que quizá explique por qué su muerte en 1983, por una hemorragia cerebral en el Cedars-Sinai, pasó prácticamente desapercibida para el público. Jack Klugman como Jesse Cardiff, Joey Crown, Jack Klugman fue mucho más que otro rostro en The Twilight Zone. Fue su alma en 4 de los episodios más emocionalmente complejos jamás emitidos. En A Passage for Trumpet, interpretó a un músico fracasado al borde del suicidio, salvado por una segunda oportunidad. En Death Ship, comandó una nave espacial condenada a revivir la muerte de su tripulación en un bucle infinito. Pero fue en A Game of Pool donde alcanzó su punto máximo. Un duelo crudo, cara a cara, con Jonathan Winters, cargado de ego, mortalidad y el peso aplastante del legado. Y sin embargo, cuando Klugman murió en 2012, los Emmy apenas reaccionaron. La industria que ayudó a moldear, con Quincy M.E.,
The Odd Couple y decenas de dramas de la Edad de Oro, lo relegó en su noche más importante de homenajes. En lugar de un momento propio, quedó escondido en el genérico video de In Memoriam. El público estalló. Tenía 3 Emmy, décadas de trabajo innovador y posiblemente las interpretaciones más humanas de todo el canon de The Twilight Zone. Su ausencia en el tributo fue tan evidente que se sintió como una segunda muerte. La vida de Klugman no estuvo libre de controversias. Una demanda pública por pensión alimenticia, una larga batalla contra el cáncer de garganta que le costó una cuerda vocal, y años enfrentándose a NBC por regalías impagas de Quincy, le dieron fama de duro, pero con principios. Una vez demandó solo para poder ver su propio contrato. Siguió actuando incluso después de perder la voz, y llegó a regresar a Broadway con una voz áspera y quebrada. Burgess Meredith como Luther Dingle / Mr. Smith /. Burgess Meredith no fue solo un actor en The Twilight Zone. Fue su esencia en 4 papeles inolvidables, tan distintos entre sí que parecería que los interpretaron hombres diferentes. En Time Enough at Last, fue Henry Bemis, un apacible ratón de biblioteca que sobrevive al apocalipsis solo para que sus gafas se rompan en un giro cruel del destino. Ese papel lo convirtió en un ícono cultural. Pero Meredith no se detuvo ahí. En Mr. Dingle the Strong, se volcó al slapstick, interpretando a un torpe vendedor de aspiradoras al que unos extraterrestres le conceden la fuerza de 300 hombres, solo para perderla por usarla en exhibiciones frívolas. El episodio, polémico por su tono, mostró el talento cómico de Meredith incluso cuando el guión flaqueaba. Los críticos calificaron la trama de débil, pero nadie dudó de su encanto. Luego llegó The Obsolete Man, donde Meredith dio vida a un bibliotecario condenado a muerte en un mundo distópico donde los libros estaban prohibidos. Su actuación fue estremecedora, especialmente en su triunfo final, silencioso, sobre la tiranía. Finalmente, como el señor Smith en Printer's Devil, convirtió al diablo en un carismático empresario periodístico que ofrece éxito a cambio del alma. Nacido en 1907, Meredith vivió toda una vida en Hollywood antes de The Twilight Zone. Incluido en listas negras durante la era McCarthy, regresó con fuerza. Narró la película de The Twilight Zone de 1983. Interpretó a Mickey en Rocky y apareció 21 veces como el Pingüino en Batman. Fue nominado a 2 Oscar, ganó un Emmy e incluso dirigió en Broadway. Meredith murió en 1997, tranquilamente en su casa de Malibú, a causa del Alzheimer y un melanoma. Tenía 89 años. John Anderson como Gabriel / Daedrich /. John Anderson fue uno de los actores más prolíficos y más silenciosos de The Twilight Zone, y la mayoría de la gente ni siquiera conoce su nombre. Con 1,88 metros de estatura y un rostro severo, casi lincolniano, apareció en 4 episodios de la serie, a menudo interpretando a hombres atrapados entre el destino y la inutilidad. Su papel como el ángel Gabriel, vestido de smoking, en A Passage for Trumpet, le dio al personaje roto de Jack Klugman una segunda oportunidad, en un rol tan delicado y poderoso como cualquiera que Serling haya escrito. En The Odyssey of Flight 33, interpretó a un piloto confundido lanzado a través del tiempo. Para cuando llegó a Of Late I Think of Cliffordville y The Old Man in the Cave, Anderson ya se había convertido en un pilar de la visión de Serling, un hombre capaz de encarnar tanto a profeta como a peón. Fuera de la pantalla, la vida de Anderson fue igual de notable. Veterano de la Guardia Costera en la Segunda Guerra Mundial y con una maestría en arte dramático, interpretó más de 500 papeles televisivos a lo largo de 4 décadas. Desde Gunsmoke hasta MacGyver y Star Trek, The Next Generation.
Encarnó a Abraham Lincoln en 3 ocasiones e incluso aprendió malabarismo y mimo para pagar las cuentas cuando escaseaba el trabajo. Nunca persiguió la fama. Fue el comodín definitivo, estoico, presente, irreemplazable. En 1992, apenas 3 años después de perder a su esposa Patricia, John Anderson murió de un ataque al corazón en Sherman Oaks, a los 69 años. Su último papel en pantalla se emitió de forma póstuma en Quantum Leap, en un episodio ahora dedicado a él, y aún así, apenas fue recordado en la prensa. Sin Emmy, sin tributos. Albert Salmi como Sargento Causarano / Joe Caswell /. Albert Salmi fue uno de esos actores de The Twilight Zone que no se olvidan una vez que los ves. Rudo, vigilante y siempre ligeramente peligroso. Nacido en Brooklyn de padres inmigrantes finlandeses, construyó su reputación como un actor de carácter de aristas duras, capaz de pasar de encantador a aterrador en una sola escena. En The Twilight Zone ofreció 3 de las interpretaciones más comentadas del programa: Execution, A Quality of Mercy y Of Late I Think of Cliffordville, demostrando que podía interpretar tanto a un alma llena de remordimientos como a un hombre capaz de algo más oscuro. Fuera de la serie, Salmi trabajó sin descanso en más de 150 papeles, ganándose respeto en westerns y dramas ásperos. Actuó en películas como Escape from the Planet of the Apes, Brubaker e incluso Caddyshack, donde interpretó a una figura paterna dura y humillante. Pero quienes lo conocían decían que sus últimos años no reflejaban su talento. Papeles más pequeños, un foco que se apagaba y una frustración creciente. Tras mudarse con su familia lejos de Hollywood, a Spokane, Washington, su vida se volvió más tranquila y, según se dijo, más inestable. Luego llegó un final que ningún fan espera. En abril de 1990, en medio de una dolorosa separación y una batalla de divorcio, Salmi y su esposa separada, Roberta, fueron encontrados muertos en su casa de Spokane. La policía dictaminó asesinato-suicidio. Él le disparó a ella y luego se quitó la vida. Tenía 63 años. Sus restos fueron cremados y colocados en Greenwood Memorial Terrace, marcados simplemente «Nuestro amado papá». Y eso es lo que hace eterno a The Twilight Zone. No eran solo actores en viejos episodios en blanco y negro. Eran personas reales con historias poderosas, muchas de las cuales se fueron en silencio, sin fanfarrias. Algunos murieron jóvenes, otros se desvanecieron del foco, pero cada vez que suena esa música inquietante, vuelven a vivir. ¿Qué actor te sorprendió más? ¿Tienes algún episodio favorito que ahora signifique más, conociendo su historia? Cuéntanos en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete si quieres más historias ocultas de Hollywood. Porque en The Twilight Zone, nada se olvida del todo.